¿Te pasa que no podés reconocer tus emociones? ¿O que muy por el contrario, cuando aparecen sentís que se apoderan de vos, como una especie de agobio, algo que no podés controlar? O tal vez lo que te pasa es que cuando aparecen esas emociones que llamamos negativas, preferís esconderlas, no hablar de eso, casi como si acá no hubiera pasado nada. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre qué es la inteligencia emocional y cómo podés gestionar tus emociones. Bienvenidas, soy Coti Pedrosa y soy licenciada en Psicología. Esto es Psicología de la vida cotidiana, un podcast para que puedas aprender a conocerte y cuidarte más, y por sobre todas las cosas, a quererte sanamente. Tanto hablamos de lo que es la inteligencia emocional de acá, la inteligencia emocional de aquello, pero la pregunta es, ¿tenemos idea de qué es exactamente la inteligencia emocional? Bueno, hoy lo vamos a ver. La inteligencia emocional es esa habilidad que tenemos las personas de reconocer, aceptar, regular y comprender las emociones, tanto las nuestras como la de los demás. Cuando hablamos de inteligencia emocional, nos referimos a una construcción que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo que sea adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Trabajar en tener una buena inteligencia emocional nos ayuda a conectar con otras personas, a crear relaciones que sean más empáticas, a poder comunicarnos de manera efectiva y asertiva. También nos ayuda a resolver conflictos y expresar nuestros sentimientos. Lo que tenés que saber es que la inteligencia emocional no es algo que se tiene o no se tiene, sino que es algo que podemos desarrollarlo a lo largo del tiempo. Es algo que podemos ir entrenando para que vaya mejorando. Si vamos a hablar de inteligencia emocional, tenés que saber que el principal divulgador de este término es el psicólogo Daniel Goleman. Él señala que los principales componentes o atributos que integran a la inteligencia emocional son 5: autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidad social. Vamos a ir viendo uno por uno. Autoconocimiento es el atributo número 1. Quienes me conocen hace tiempo y me siguen saben que soy una insistente con la importancia de conocernos a nosotras mismas. Cuando se refiere al autoconocimiento, habla desde el lugar de nuestros propios sentimientos y nuestras emociones y de qué manera nos influyen en nuestro día a día. Es importantísimo que puedas reconocer la manera en que tu estado de ánimo afecta directamente a tu comportamiento. Por ejemplo, ¿cómo soy cuando me siento triste? ¿O cómo soy cuando estoy enojada? ¿O cómo soy cuando me siento feliz? Además, también cuando hablamos de autoconocimiento, obviamente implica el reconocimiento de nuestras fortalezas, herramientas, cualidades y también de nuestras limitaciones y debilidades. El autoconocimiento es una invitación a estar abiertas a la nueva información y a las experiencias, a aprender de la interacción con los demás, aceptando los diferentes puntos de vista. El segundo atributo es el autocontrol. El autocontrol emocional es el que nos permite reflexionar y gestionar nuestros sentimientos o emociones. ¿Para qué? Para no dejarnos llevar por ellas de forma impulsiva. Es saber reconocer cuáles son esas dinámicas emocionales que tenemos. Por ejemplo, saber con cuál de las emociones que tengo una relación más adaptativa, o cuáles son más efímeras y cuáles son más duraderas. Así también como poder ser conscientes de qué aspectos de esa emoción puedo aprovechar y me juegan a favor, y qué otros aspectos en realidad me terminan más dañando que beneficiando.
Buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención, hacia dónde vamos a dirigir nuestra atención cuando viene esa emoción. ¿Para qué? Para que no se vuelva contra nosotras y nos termine justamente boicoteando. Gestionar adecuadamente las emociones va a depender de que puedas encontrar diferentes narrativas que te permitan priorizar esos objetivos a largo plazo en vez de otros que intentan ahí ceder, ¿no?, ante esos impulsos de lo inmediato. El tercer atributo es la motivación. Y acá hoy voy a hablarles de lo que es la motivación intrínseca, ¿sí? Esa que va hacia adentro, esa que hace que no solamente actuemos en base a el reconocimiento o el valor de los demás, o al dinero o al éxito, sino esa que se basa en encontrar un motor, algo que nos empuje amorosamente por dentro en pos de poder alcanzar y satisfacer nuestras propias necesidades. El cuarto atributo es la empatía. Ser una persona empática no es solamente ponernos en la piel o en los zapatos de los demás, ni tampoco es solamente comprender sus emociones o sus situaciones particulares. También, y creo que esta es la parte más difícil de la empatía, es actuar e interaccionar como consecuencia de eso. En la medida en que vamos empatizando con el mundo, también nos permite entender que no tenemos todo el control y también nos permite justamente dejar de querer controlarlo todo. ¿Por qué? Porque las personas hacen y deshacen en función de sus propias vivencias, de sus experiencias, de sus historias de vida, de sus emociones. Y porque además el reconocer las emociones y sentimientos de los demás es el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. El último, pero no menos importante de los atributos, es la habilidad social. Tener una buena comprensión emocional implica algo más que solamente esa introspección o ese ir hacia adentro sobre nuestras emociones y el entendimiento también de los sentimientos de los demás. También es importante comunicarnos emocionalmente y poder y saber interactuar emocionalmente con los demás. Saber tratar y comunicarme con aquellas personas que me resultan simpáticas, cercanas, copadas, con las que compartimos valores, pero también con aquellas personas que no nos llevamos tan bien, que no tenemos tan buena onda, que no compartimos algunas cuestiones. Hasta acá vimos todo esto que es la inteligencia emocional. Ahora el punto está en, bueno, ¿y cómo gestiono estas emociones? ¿Cómo gestiono todo esto que aparece ante determinadas situaciones? Hoy voy a darte 3 herramientas para que puedas empezar a aplicar desde este momento. La primera herramienta es el diario emocional. ¿Qué es lo que implica esto? Todas las noches, antes de irte a dormir, vas a tomar un cuaderno, una lapicera, un lápiz y vas a responder algunas preguntas con respecto a tu día. Por ejemplo, ¿qué fue eso que te hizo sentir bien a lo largo del día? ¿Qué fue eso que te hizo sentir mal? Si podés detectar qué fue lo que te motivó a lo largo del día. Si hay algo que hubieras cambiado y que te hubiera gustado que no hubiera sucedido o que fuera diferente. Y también cuál fue o fueron esas emociones que experimentaste a lo largo del día y por qué. Esto es lo que te va a permitir es tener un conocimiento en mayor profundidad de tus emociones y poder empezar a conectar con ellas. La segunda herramienta es que practiques la atención plena. En vez de evitar o de controlar tus emociones, aceptalas. Evitarlas, huir, pelearnos con nuestras emociones. Todo eso contribuye a aumentar nuestro malestar a largo plazo. Además, también tiene el efecto de impedirnos aprender de nuestras propias emociones. ¿Cuántas veces te parás en el día para observar y darte cuenta de cómo te sentís realmente? O de preguntarte, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesito hoy? No estamos acostumbradas a parar.
Y cuando lo hagas, probablemente te cueste y veas que la respuesta va a ser superficial, como si estuviéramos hablando de esa punta del iceberg. Pero para que eso no ocurra, es importante insistir, es importante ir un poquito más profundo. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Qué es lo primero que estoy sintiendo? ¿Es enojo? ¿Es frustración? ¿Es inseguridad? ¿Es ansiedad? ¿Es alegría? ¿Cómo siento la emoción en mi cuerpo? ¿Está tenso? ¿Está relajado? ¿Está caliente? ¿Está contracturado? ¿Tengo claro cuál es el motivo por el cual me estoy sintiendo así? ¿Sé de qué manera podría solucionar esto que me generó esta emoción? Y la tercera herramienta tiene que ver con entender que las emociones tienen diferentes facetas. ¿Qué es esto? Que nuestras emociones están ligadas a sensaciones, conductas y pensamientos. Pero como justamente muchas veces pasa que no aprendimos a escuchar a nuestros estados emocionales, todas estas emociones se nos escapan y se nos vuelven un poco confusas. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Voy a darte un ejercicio. Quiero que pienses en alguna emoción que hayas sentido recientemente, que haya sido intensa. Y que trates de pensar y recordar cuál fue el contexto o la situación en la que se produjo esta situación y esta emoción. Y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué sensaciones experimentaste? ¿Pensaste en algo? Como por ejemplo, que esta emoción era molesta o que quería que desapareciera, o por muy al contrario, que era beneficiosa y que quería que durara eternamente. ¿Esa emoción dio nacimiento a alguna decisión para ponerte en movimiento? ¿Dio origen a algún comportamiento en concreto? ¿Esa emoción ocasionó alguna expresión en tu rostro? Y si fue así, ¿de qué forma? ¿Con una sonrisa? ¿Se te achinaron los ojos? ¿O sentiste la mandíbula muy tensa? ¿O se te frunció el ceño? Entonces, ¿por qué es importante trabajar en nuestra inteligencia emocional? Aunque capaz lo que voy a decir va a sonar un poco exagerado, quiero que sepas que la inteligencia emocional es algo que mueve al mundo en el día de hoy. O al menos estoy segura que tu mundo. Las personas que tienen una buena inteligencia emocional tienen relaciones interpersonales muchísimo más valiosas, enriquecedoras y sanas. Conectar con las personas, ponerse en el lugar del otro, ver más allá de la apariencia y saber conectar con la esencia de las personas no es algo que va a pasar desapercibido nunca. Como te dije al principio, la inteligencia emocional es como un músculo. Si no la entrenamos, no va a crecer. Ser inteligente emocionalmente es necesario ¿para qué? Para que puedas adaptarte al mundo en el que vivís. En el mundo es el que vivimos todas las personas. Literalmente nos sirve absolutamente para todo. Desde las cosas básicas de nuestro día a día, como ir y comprarme un agua, hasta para poder acompañar a una persona en los momentos más complicados de la vida. Incluso también para atravesar tus momentos más complicados de la vida. Sirve para poder vivir lo mejor posible, para poder relacionarlos con los demás entendiendo los diferentes puntos de vista, siendo personas mucho más flexibles y con apertura mental. Tener más capacidad para reconocer nuestros errores y aprender de ellos, para que podamos reconocer nuestras metas, nuestros logros y también los de otras personas, y también para poder compartirlos con los demás. Así que te invito a que pongas en práctica todos estos ejercicios y que me cuentes de qué manera fue creciendo tu inteligencia emocional. Si te gustó el episodio de hoy, me ayudas muchísimo compartiéndolo en tus redes sociales o a esa amiga, familiar que sabes que puede servirle esto que estamos hablando. Además te pido que si te gustó el episodio, nos califiques con estrellitas para que este podcast siga creciendo. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.